que fue luz el primer día. En boca de profetas fue clamor, denuncia, compromiso y fuerza viva, eterno resplandor. Palabra como zarza siempre ardiente, palabra como lluvia en pedregal, palabra como el sol en nuestra frente, impulso hasta el final. Palabra que en la tierra habitaría cuando el tiempo llegó a la plenitud. Palabra que en el seno de María nos trajo la salud. Palabra como zarza siempre ardiente, palabra como lluvia en pedregal, palabra como el sol en nuestra frente, impulso hasta el final. Muy buenas tardes para todos ustedes, queridos hermanos. Mi nombre es Andrés Felipe Restrepo, diácono transitorio de la diócesis de Buga. Y también les estoy acompañando en estos momentos de reflexión sobre la presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Quisiera fundamentar para este encuentro, que es denominado Lámpara es tu palabra para mis pasos, o la palabra de Dios como lámpara de vida. Quiero reflexionar acerca de tres textos. Primero, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Allí hay una maravillosa expresión de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que espada de doble filo. Entra hasta lo profundo del alma, y desde allí, desde lo profundo del alma, transforma vidas y transforma corazones. La palabra de Dios es viva. ¿Esto qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que lo que está escrito en este texto, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, no es letra muerta. Como decía alguna vez un teólogo, es necesario sacar a la palabra de la carta para llevarla a la carne, de una palabra encartada a una palabra encarnada. Eso es la palabra de Dios como vida. Es viva porque si nosotros reflexionamos desde el primer capítulo del Génesis, nos damos cuenta cómo todo es creado por ella. Y dijo Dios, ¿qué dice Dios? Palabra. Y así como dice, así se hace. Por lo tanto, todo el motor que se encuentra en Dios, todo el motor que se encuentra en su palabra, es una realidad vivificadora y dinamizadora. El término dinamis en griego no solamente significa movimiento, significa que cuando se mueve, también genera movimiento a aquellas cosas o aquellas personas por las cuales se está moviendo. Al decir que la palabra de Dios es viva, es porque en ella misma se encuentra la vida, y al encontrarse la vida en ella, es un motor de vida también, genera vida a lo demás. Es viva y eficaz, porque es pronunciada en el momento necesario, porque es pronunciada en el espacio oportuno. Démonos cuenta, queridos hermanos, cómo cada vez que ustedes y yo leemos nuestra vida
basados en la Sagrada Escritura, esa palabra siempre es iluminadora. Esa palabra siempre tiene algo que decirnos en el momento en que nosotros estamos en una relación dialogante con ella. Y utilizo el término relación dialogante porque entrar en la dinámica de la palabra de Dios, orar con ella mediante la pedagogía de la Lección Divina es un diálogo donde el hombre se encuentra con Dios y allí hay una relación directa de amor gracias a esa palabra. Es dialogante porque Dios habla por medio de su palabra y nosotros le escuchamos en oración, porque nosotros le hablamos mediante nuestras oraciones de acción de gracias y peticiones y tenemos plenamente la certeza de que allí está presente, porque donde 2 o 3 o más se reúnen en su nombre, allí está Él. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que cualquier espada de doble filo, porque esa palabra entra al corazón del hombre y nadie puede decir que se haya encontrado con esa palabra y que haya seguido igual. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios purifica, la palabra de Dios dinamiza la vida del hombre. Como dice el padre Amedeo Cencini, la palabra de Dios orienta, porque hace que el hombre se conduzca hacia el oriente que es Cristo. La palabra de Dios purifica, porque una sola palabra transforma el corazón del hombre. Como decían los padres latinos, gutta cavat lapidem. Una gota hace un hueco en la piedra desde que esa gota caiga constantemente. Y la palabra de Dios es esa gota hermosa, vivificante y eficaz que está cayendo plenamente y constantemente en la vida del mundo, en la vida de la iglesia. Como dice el capítulo 55 del profeta Isaías: así como la lluvia cuando baja a la tierra y empapa la tierra, no regresa sin haber hecho todo ese proceso de fecundación, todo ese proceso de refrescar el mundo, de esa misma manera no regresa la palabra de Dios al seno del Padre sin haber fecundado la tierra. Allí está esa realidad dinamizadora, allí está esa realidad de vida. Por eso, queridos hermanos, cuando ustedes y yo nos encontramos en relación directa con la Sagrada Escritura, lo estamos haciendo porque de una u otra manera queremos que ella, toda ella y solo ella, sea quien guíe nuestros pasos. San Francisco de Asís hacía una oración muy hermosa y él la hacía cada que se iba a encontrar con la palabra de Dios. Se las voy a decir, y si se la quieren aprender cuando estén viendo este video, váyanlo pausando y lo van escribiendo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Esa oración empieza diciendo: ilumina las tinieblas de mi corazón. San Francisco de Asís se dio cuenta que estaba en un momento de su vida donde reinaba en su corazón las tinieblas. Quizá puede ser el contexto de la vida de muchos de nosotros. En nuestro corazón puede estar reinando las tinieblas. Pero estas tinieblas se ven iluminadas por la luz de una lámpara que es absolutamente hermosísima, que muestra el camino. La lámpara es la palabra de Dios, es la palabra. Y San Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 de ese primer capítulo nos dice cómo: y la palabra se hizo carne. Por lo tanto, la palabra es Jesucristo, la luz es Jesucristo, la lámpara que ilumina con una luz hermosa las tinieblas del corazón del hombre es Jesucristo.
Dejarnos interpelar por la palabra de Dios es encontrarnos con Jesucristo. Dejar que la lámpara de Cristo ilumine nuestra vida es poner toda nuestra vida centralizada en Cristo. No podemos olvidar, queridos hermanos, que nuestra espiritualidad es y tiene que ser cristocéntrica. Tiene que ser cristocéntrica. Que nosotros queremos mucho a San Vicente, listo. San Vicente siguió a Jesucristo. Que nuestra devoción a los santos nos sirvan para ver cómo ellos se dejaron interpelar por esa palabra que es lámpara, por esa palabra que es luz. Y allí entraremos en la dinámica de reconocer la palabra de Dios como viva y eficaz. El segundo tema que quiero que meditemos para este encuentro, para esta reflexión, es el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 13. Es una parábola que es muy bien conocida por todos nosotros. 10 vírgenes, cada una con sus lámparas encendidas. A 5 de ellas se les acabó el aceite. Las otras 5 que tenían buen aceite pudieron entrar al banquete de bodas. Pero ¿cuál es ese aceite? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos permanecer con esa lámpara encendida? La lámpara es la palabra de Jesucristo. Ya lo meditamos así. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que ustedes y yo hagamos parte del grupo de las vírgenes que permanecen con el aceite para tener esa lámpara encendida en su vida y en su corazón? Pues, queridos hermanos, el encuentro permanente y orante con la palabra de Dios es ese aceite que hace que esa misma palabra siga guiando nuestros pasos como luz hermosa, como luz iluminadora. Para ello hay una práctica antiquísima donde los monjes se reunían para compartir en comunidad, para entrar en relación con Dios y para dedicarse de lleno al encuentro con la palabra. Dejarse iluminar por la palabra de Dios es no quitarle el tiempo a la lección divina. La lección divina es como una escalera. Así lo han reflexionado algunos de los padres de la iglesia. Es como una escalera donde empezamos con una lectura natural, donde reconozcamos sinceramente qué es lo que está diciendo, para dar el paso, subir otra escalerita y ahora empezar a reconocer qué es lo que la palabra de Dios me dice a mí. Es iluminadora, es lámpara que guía mis pasos. Entonces la palabra de Dios es para mí, es lo que me dice a mí. Es bastante interesante ver cómo a veces nosotros en la Eucaristía o en una liturgia de la palabra o en la lección divina llega a nuestras mentes como, uy, lástima que no haya venido fulanita o fulanito porque esta palabra le cae como anillo al dedo. Pues no, hermanos, la palabra de Dios es para mí. La palabra de Dios debe hablarme a mí, debe ser lámpara para mi vida. Entonces, tomen esto como una invitación a que cada que hagamos la lección divina sea la palabra de Dios, Jesucristo mismo, luz para mi vida, luz para mis pasos, palabra iluminadora para mi respuesta ante Dios en caminos de santidad. El tercer escaloncito es entrar ahora sí en oración, entrar en diálogo. Ya sé qué dice la palabra, ya entiendo qué me dice, pues ahora trato de responder a la pregunta ¿qué me hace decir? Es un diálogo. Ya Él me dijo, ahora yo le digo, gracias por lo que me has dado, gracias por la palabra que me has pronunciado, gracias por cómo has iluminado con este texto la realidad de mi vida.
Y como todo diálogo tiene un compromiso, el cuarto escaloncito para vivir esa lámpara de Dios, para vivir esa luz que guía mis pasos, ese cuarto escaloncito es el compromiso. La palabra de Dios siempre me lleva a actuar, porque es viva y eficaz, porque llena el corazón. Si la palabra de Dios no tiene repercusión, la oración no fue sincera. Si la palabra de Dios no tiene incidencias prácticas, la lección divina quedó coja. Porque no podemos ser tan egoístas de llenarnos sin dar. La palabra de Dios nos pone siempre en contacto con los demás. Es en el hermano donde yo puedo vivir y encarnar la realidad del Evangelio. Y este es el aceite, mis queridos hermanos. El aceite es esa unión vital, esa realidad íntima, ese estar unidos con Cristo. El aceite es la fe. El catecismo de la Iglesia Católica define la fe como la unión vital con Cristo. Así dice, la fe es la unión vital con Cristo. Vital, es porque esto es de vida o muerte. El capítulo 15 de San Juan es enfático en eso. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Un sarmiento no puede vivir separado de la vid. Por eso la fe es la unión vital con Cristo. Sin Cristo me muero. Sin Cristo mi vida no tiene sentido. Por eso debo estar unido vitalmente a Él. ¿Y cómo lo hago? Encuentro directo con la palabra, porque la palabra, que es Cristo, es lámpara de vida para mis pasos. Es luz en mi sendero. Es quien me acompaña a encontrarme realmente con el Señor Jesús. Y por último, queridos hermanos, yo sí quiero que como tareita de este encuentro nos demos la oportunidad de leernos completo el Salmo 119. Salmo 119 entre paréntesis 118. Ustedes mismos se van a dar cuenta que este salmo se llama Elogio de la Ley Divina. La ley divina es pronunciada por la boca de Dios. Ese era el pensamiento, esa es la fe coyuntural de los judíos. La ley, los mandamientos, es el mismo querer de Dios, es la misma voluntad de Dios. Por lo tanto, todo este Salmo 119 va a ser una exaltación de la ley, de la palabra, de la voluntad, de los mandatos. Y va a tener esos múltiples sinónimos. Dichosos los que caminan rectamente. Así empieza el Salmo 119. Dichosos los que caminan rectamente. ¿Quién camina rectamente? El que procede en la ley del Señor. Y la ley es su palabra. El camino recto, el camino que conduce hacia el Señor, es el camino de la voluntad, es el camino de la ley, es el camino del mandato. Ahí está. Dichosos los que guarden sus preceptos. Dichoso aquel que deja que su corazón se llene de la palabra de Dios. Dichoso aquel que deja que su vida se vea interpelada por el Evangelio. Dichoso todo aquel que sea capaz de iluminar su vida con la lámpara de la palabra de Dios. Dichoso todo aquel que reconozca que Jesucristo es el centro de su vida. Dichoso todo aquel que se da cuenta que para cualquier situación de su vida la palabra de Dios es iluminadora. Estoy triste, la palabra de Dios me dice: no tengas miedo. Ánimo, yo estoy contigo. Sé valiente, ten ánimo. Me siento abatido por mi pecado. La palabra de Dios me va a mostrar a un Jesucristo crucificado con los brazos abiertos, disponible para acoger al pecador.
me siento cansado. La palabra de Dios me va a decir: venid a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. No sé cómo vivir mi fe. La palabra de Dios me va a decir: muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Con esto, mis queridos hermanos, lo que les estoy diciendo es que no nos dejemos robar de nuestro corazón el deseo de entrar en intimidad con Cristo. No nos dejemos robar de nuestro corazón la posibilidad de sacar diariamente un tiempo para encontrarnos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fundamental en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios expresa lo que es Cristo, lo que es el Padre, la compañía del Espíritu Santo en la realidad de nuestra iglesia. Y quiero terminar con esto. Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y fijémonos en los verbos. Les voy a leer. Yahvé le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo a una tierra buena y espaciosa. He visto, he escuchado, conozco, he bajado para subirlo. Esta es la dinámica del Padre. Eso es lo que hace Dios siempre con nosotros cada que nos encontramos con Él en la palabra de Dios. Ve nuestra realidad, ve nuestra situación. Se apagó el bombillo. Ve nuestra situación, ve nuestra condición. Escucha nuestra voz en esa actitud dialogante de oración. Conoce nuestras intenciones. Baja para tomarnos y de la mano subirnos hacia Él. Eso es lo que hacemos en oración. Por eso la palabra de Dios es lámpara para mi vida. Por eso es luz para mis pasos. Queridos hermanos, dejémonos interpelar por esta palabra y reconozcamos sinceramente que el Señor, cuando pronuncia su voz, transforma nuestra vida. Que si estamos en una constante y en una real comunicación con Él, mediante la palabra de Dios, siempre tendremos una manera de interpelar nuestra vida y de dejarnos encontrar por Él. Ahí está Jesús, como con los discípulos de Emaús, explicando las Escrituras y partiendo para nosotros el pan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Amén.